efficiency improvement. In addition, during routine maintenance, engineers can collect information as long as they visit the site. It's sent back to the cloud, and the cloud automatically detects the change. In addition, rent calculation and verification are further updated to make site leasing fair and transparent. Future, we hope that asset data will be open online transactions to improve the asset utilization and increase asset revenue. In addition, Huawei promotes the DBIM standard in the industry. Esto es Colombia 4.0. Ya haces parte de la era de la inteligencia artificial. Ponte cómodo y disfruta de todo lo que hemos preparado para ti. La bienvenida a nuestros asistentes que nos acompañan de manera presencial y a quienes nos acompañan de manera virtual a través de nuestra transmisión. En esta ocasión los vamos a invitar a participar en este panel llamado Casos de éxito de emprendimientos que usen inteligencia artificial en Colombia. Nos acompañan Juan David Correa de EatCloud, Ricardo Marín de Bosi, Felipe Hernández de DARUP y como moderador nos acompaña Manuel Riaño de Ágata. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo sé que ya estamos terminando, tenemos el cansancio del día, pero les prometo que le van a sacar el jugo a esta conversación. Esta es una oportunidad única de conocer 3 casos maravillosos donde no solo usamos inteligencia artificial en Colombia, sino que además la hacemos acá. Son esos casos donde van a comprender el impacto que pueden tener este tipo de startups en Colombia, cómo lo han hecho y queremos pues justamente conocer un poco más de ese proceso. Lastimosamente, y aquí debo decirlo, pues esto no estaba nunca pensado como un panel, teníamos mujeres dentro del panel, pero Laura Velázquez de Arcángel desafortunadamente tuvo que irse corriendo a atender un problema en México, que además ella tiene los casos más bonitos de todos. Puedo decir personalmente que está en mi top 3 de startups colombianas en uso de inteligencia artificial por el impacto que tienen en temas de salud. Es una cosa increíble. Pero tenemos un grupo magnífico, entonces quisiera comenzar por darle la palabra a ellos para que se presenten y nos cuenten un poco más de ellos. Ricardo, si quieres comenzar. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por el espacio, Manuel. Muchas gracias a Ágata pues, ahí por la invitación y el Colombia 4.0. Mi nombre es Ricardo Marín, soy el Chief Product Officer de Bosi. En Bosi somos una plataforma de inteligencia artificial conversacional con el foco de automatizar conversaciones a escala. Arrancamos en el 2018 más o menos y ahí hemos trabajado pues un montón de cosas con respecto a eso. Personalmente soy una persona pues súper técnica, a mí toda la vida me ha encantado el desarrollo, la tecnología, la inteligencia artificial, como todas estas cosas que hoy en día estamos usando bastante y damos por sentado. Y pues personalmente me parece que en el país tenemos una muy buen talento y muy bueno contarles un poquito acerca de lo que hemos hecho y qué hemos hecho con ese talento. Fantástico, Ricardo. Cuéntanos algo de ti, Juan David. Bueno. ¿Aló? Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Juan David Correa. Yo soy el CTO de EatCloud, una startup que se dedica a solucionar 2 problemas muy grandes que tenemos en la humanidad. Uno es la pérdida y desperdicio de alimentos y otro es el hambre. Hemos puesto tecnología en manos de ecosistemas que se complementan para solucionar este par de problemas
y somos unos convencidos de que la tecnología debe ser una herramienta al servicio de los grandes problemas de la humanidad, que como nunca hemos tenido en nuestras manos la oportunidad de solucionar esos problemas, y simple y llanamente tomamos la decisión de ponernos manos a la obra del año 2019 y de contribuir a un problema, trabajándolo desde acá, pero siempre mirando al mundo entero como el campo de juego. Bueno, y finalmente nos acompaña Felipe. Por favor, Felipe. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Felipe Hernández. Yo soy uno de los cofundadores y el Chief Revenue Officer de ATAP, el que vende. Soy ingeniero mecatrónico, de hecho, estaba viendo, somos ingenieros mecatrónicos, pero personalmente yo tengo como otro enfoque, y es que estudié muy técnicamente, pero aproveché esto técnico para identificar dolores. Y como tengo el background técnico, sé vender muy bien lo que quiero hacer. Entonces es como un enfoque diferente desde lo técnico para saber cómo llegar a identificar los dolores del cliente. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en DATAP? Básicamente tenemos la misión de transformar datos en ahorros de tiempo y de dinero en la cadena de suministro. Entonces, un área específica, estamos muy enfocados en cadena de suministro, y esto se nos potencializó a partir de la pandemia. ¿Y por qué de la pandemia? Nosotros llevamos 5 años en DATAP y nacimos unos cuantos meses antes de pandemia, pero ¿qué fue lo que disparó la pandemia? Cadena de suministro. ¿Por qué? Porque se empezaron a quedar desabastecidas, se empezaron a no tener los productos cuando los necesitaban. Entonces, cuando ya había alguien hablando de este tipo de tecnologías hace 5 años, que déjeme decirle que hace 5 años hablar de inteligencia artificial era una locura, porque nadie entendía ni nadie creía que esto iba de verdad a potencializarse de la forma como se potencializó hoy en día. Entonces, empezamos a hablar de inteligencia artificial, pero decían, eso no va a funcionar. Sin embargo, ahí, y ahorita más adelante les voy a contar, nosotros dejamos de vender inteligencia artificial. Empezamos a vender dolores puntuales. ¿Y qué fue lo que hicimos? Enfocarnos en ayudar a partir de esos dolores a transformar esos datos. Pandemia nos potencializó, nos hizo llegar, teníamos foco en clientes PYME, queríamos potencializar o democratizar el uso de este tipo de tecnologías, y lo que nos pasó es que nos dieron una cachetada. Y una cachetada es que las pymes no estaban preparadas porque no tenían datos. Quienes nos empezaron a llegar fueron los corp, todas las empresas grandes. Decir, venga, yo quiero hacer lo que usted está haciendo y mi equipo no ha podido hacer. Entonces, desde ahí en adelante les puedo decir que los últimos 3 años, a partir de la tecnología y lo que estamos haciendo, pues DATAP obviamente se disparó. Y algo muy importante, todo lo hemos hecho acá. Que hoy en día tenemos clientes globales y hemos llegado a grandes clientes. Tenemos clientes como Colgate, hemos llegado a Colgate, a San Francisco, a contar esto que estamos haciendo, y decían, oiga, no le creo. Y no le creo porque aquí me vienen a visitar muchas personas de diferentes empresas, y eso que ustedes están diciendo, nadie me lo ha venido a decir. Entonces, hoy en día atendemos Colgate y estamos haciéndolo desde aquí, desde Colombia. Toda la infraestructura y toda la plataforma está desarrollada acá. Bueno, muy bien. Ya tenemos una primera conclusión, y es, si quieren ser exitosos emprendedores, hay que ser cofundador siendo ingeniero mecatrónico, porque hay 2 de 3 que cumplen con esa condición. Muy bueno, porque yo empecé, bueno, como co-founder en la compañía, fui el CTO hasta abril de este año, y hacía toda la parte de tecnología, y una de las cosas que también hicimos para hacer ese cambio de rol ahora como Chief Product Officer es ser uno técnico y poder vender. Eso es clavesísimo. Yo creo que muy bueno, porque realmente ayuda mucho como a poder darle a conocer a la gente este tipo de herramientas, sobre todo que tiene una complejidad técnica tan alta, ¿cierto? Y donde la inteligencia artificial, como antes, era algo que no, realmente la gente no entendía muy bien. Entonces, bastante interesante eso. Y eso es justamente lo que ustedes están escuchando en este primer par de días. Muchas explicaciones sobre qué es la inteligencia artificial, de dónde proviene, la idea de la predicción como un resultado importante, la precisión en esos algoritmos. Y aquí vamos a conversar directamente sobre un punto: su uso práctico y su impacto económico y su impacto social. Como el tema social es un tema increíblemente importante, quisiera comenzar por profundizar en ItCloud. Esa idea de fondo de ayudar a luchar contra los problemas del hambre. ¿Qué más está ahí, Juan David? Cuéntanos un poco de lo que hacen, hacia dónde llegan, y por supuesto en la mitad cuéntanos qué hacen los algoritmos para facilitar el ejercicio.
Claro que sí, mira, la historia de nosotros es una historia interesante en el sentido del propósito porque somos co-founders, dos hermanos, y nuestra madre era educadora y ella al final de sus días se dedicó a fundar jardines infantiles en los barrios periféricos de Medellín y allá nos dimos cuenta de cómo sufren los niños de esos jardines infantiles porque tienen que ir el fin de semana a aguantar hambre en su casa y volver felices el lunes a comer en su jardín. Teníamos ese rayón de entender ese problema, pero teníamos desde el año 2001 una compañía de tecnología que desarrollaba tecnología para grandes empresas. Y una vez una gran empresa nos dijo, ve, necesito una funcionalidad que se llama mapeo de fechas cortas. ¿Qué es eso? Necesito saber cuándo se me vence la mercancía en las góndolas. ¿Por qué? Fundamental pregunta, ¿por qué? Pues porque yo solo empresa estoy botando 3.500 millones de pesos a costo de mercancía a la basura todos los años. Nosotros nos escandalizamos, ¿cómo así? O sea, y empezamos a investigar y nos dimos cuenta que no es el problema de una empresa, sino del mundo entero. Esa es la tercera parte de los alimentos, según me he dado cuenta, proyecciones algo optimistas. Y es un problema gigantesco, entonces decidimos desde el propósito poner nuestro conocimiento técnico al servicio de solucionar ese problema y también el del hambre. Y ahí pues básicamente somos una plataforma que captura datos por montón de esa operación de logística inversa, que es una logística costosa, tú lo podrás saber bastante, y hacemos match con un ecosistema social que también está supremamente caracterizado en datos de nuestra plataforma para encontrar la persona o la organización idónea para recibir una donación según sus capacidades, su ubicación, sus afinidades, etcétera. Todo eso se ha desarrollado también desde acá de Colombia y creemos que es una solución que puede llegar a otras latitudes. De hecho, en este momento ya estamos operando en México, por ejemplo. Juan, y dame un par de cifras. ¿Cuántas toneladas han salvado? ¿Cuántos platos significan? ¿Cuál es el impacto en CO2? Dame un poco más sobre eso. Exactamente. A la fecha, operando desde el 2019, noviembre, hemos ayudado a rescatar 33.000 toneladas de alimento. Esos aproximadamente son 80 millones de platos de comida y eso tiene un impacto en huella de carbono de unas 800 toneladas de CO2 ahorradas al planeta. Entonces, ahí tenemos todo eso y parte de la riqueza es que sacamos los KPIs, o sea, ya sabemos exactamente cuando entra una donación cuál es su impacto social, económico y ambiental y todo eso está traducido en datos en nuestra plataforma. Magnífico. Miren cómo el instrumento, la herramienta, al final tiene un impacto que tiene que ser medible. Además, pues con los ingenieros no hay otra manera que no sea hablándoles en el idioma de los números. Y vámonos con esos números a preguntarle a Felipe. ¿Cuál es esos grados de precisión que tiene el algoritmo de ustedes para poder saber cuáles son los inventarios que yo debería tener basados en las ventas que estoy pronosticando tener? ¿Cómo son esos números de DATAP? Les cuento que los números a la final nos sorprenden hasta nosotros mismos. Cuando empezamos a hacer esto, empezamos a ver números que decíamos no puede ser. Y les voy a decir cómo es un día a día de una empresa normal o un mes a mes. Una empresa normal tiene por lo menos 3 planeadores de demanda que se consumen 25 días del mes en procesar información para solo 5 días ejecutarla o poder tomar acciones estratégicas. Partiendo de nuestra plataforma en menos de un minuto tiene toda la información lista. Entonces ahí empezamos a impactar el costo de oportunidad de la información. Pero ya con esos resultados y viendo pronósticos les puedo decir que llegamos a una empresa que puede tener un pronóstico de la demanda en asertividad. ¿Y cómo medimos la asertividad? Lo real versus lo pronosticado. Y son asertividades que cuando llegamos pueden tener 40, 50% de asertividad. Nosotros en 2 semanas, que es lo que nos demoramos en implementar la plataforma, podemos llevarlos a productos claves al 90, 95%. ¿Eso cómo nos impacta? Reducción de inventario. Hoy en día a una empresa le estamos reduciendo el inventario entre un 25 y un 30%. Y al reducir el inventario y a generar compras eficientes, lo que hacemos es disminuir capital de trabajo. Y el promedio de disminución de capital de trabajo que tenemos en una empresa
va en millones de dólares. Puedo decir que tenemos una empresa a la cual en un solo mes disminuimos 5 millones de dólares. En un solo mes, en el primer mes. De hecho, no lo creían, decían, ¿cómo así? Ahí se imaginarán los impactos del retorno de la inversión, que eso es algo que nosotros evidenciamos todos los meses. Hay un dashboard de precisión donde les decimos, mire, esta es la efectividad de DATAP, esta es la efectividad versus un pronóstico ingenuo, que es lo que usted venía haciendo en una hoja de cálculo, y esta es la diferencia que les estamos entregando. Pero a partir de eso le mostramos el ahorro. Le decimos, mire, este mes le ahorramos 3 millones de dólares. Y esto lo puede evidenciar en estos productos que son los más precisos y en estos que son los menos precisos. Y a partir de ese dashboard de precisión, hay otro dashboard de indicadores de inventario donde le decimos, le hemos mejorado la rotación de su inventario tantas veces y adicional se lo hemos disminuido en un porcentaje de tanto. Depende de la empresa, pero los números son muy altos. Vemos estos dos ejemplos que usan inteligencia artificial, que es buena para predecir, pero no es lo único que hace la inteligencia artificial ahora. ¿Ustedes conocen ChatGPT? ¿Quiénes lo usan habitualmente? Tenemos un montón de manos. Aquí tenemos en Bosi una empresa que justamente se dedica a los temas de inteligencia artificial comunicacional para las empresas. Dame más información sobre esa, por favor, Ricardo. Claro, Manuel. Bueno, nosotros venimos trabajando en tecnología como ChatGPT desde el 2018, cuando no era tan sexy, digamos que todo el mundo veía eso como algo muy extraño. Nos tocó evangelizar mucho el uso de este tipo de herramientas. Ahora ya ha cambiado bastante, ya hay una oportunidad súper grande para este tipo de cosas. Nosotros lo que hacemos dentro de nuestra plataforma es utilizar este tipo de tecnologías conversacionales para automatizar esa base grande de la pirámide de contactabilidad, donde hay muchas conversaciones que son operativas dentro de una compañía hacia el cliente, obviamente, como servicio al cliente, soporte, ventas, postventa, cobranza, todos esos procesos que tienen las compañías con sus clientes. Y lo que nosotros hacemos es darles una plataforma para que puedan automatizar toda su operación. Entonces, a mucha gente no le gusta pues como ese tema de, o la palabra pues como contact center digital, pero básicamente nosotros lo que hacemos es coger todo lo que antes se pensaba que había que usar un proceso supremamente complejo y grande para poder atender todos los requerimientos de los clientes. Nosotros hacemos toda esa automatización y además, pues muchas veces ustedes habrán escuchado una línea de atención cuando llaman a una línea, uy, la llamada será monitoreada para control de calidad. ¿Cuántas llamadas ustedes creen que escuchan? O sea, es una persona escuchando millones de llamadas, o sea, eso no es escalable. Entonces nosotros construimos tecnología para que efectivamente todas las conversaciones sean escuchadas por un sistema de inteligencia artificial y puedan ser calificadas. Alrededor de hoy en día, pues estamos más o menos entre 18 y 22 millones de conversaciones automatizadas al mes y lo que hacemos es efectivamente estar aumentando porcentajes, digamos, nosotros utilizamos ciertos pues, indicadores de éxito dependiendo de cada negocio, pero básicamente en confirmaciones de citas aumentamos un 40% en las confirmaciones, en cobranza un 60%, en las llamadas de atención al cliente automatizamos más del 30%. Entonces digamos que lo que hacemos es tratar de efectivamente generar ese retorno de la inversión en las compañías, automatizando sus conversaciones y mejorando la calidad a través de la analítica. Todo esto que se ha venido gestando últimamente de GPT, evidentemente lo que ayuda es a apalancar, digamos, todas estas tecnologías y poder tener mejor relacionamiento con los clientes. Más adelante verán que probablemente todas las conversaciones que se vayan a tener por ahí en 5 o 10 años seguramente van a ser con asistentes virtuales. O sea, ya eso es casi un hecho, ya nosotros, o sea, ese tipo de tecnologías está resolviendo muchos problemas. Traducción es un problema ya resuelto. Pues sigue resumir y lo que sigue es la atención al cliente. Mira que yo quería complementar algo ahí y eso que tiene, nosotros estamos migrando hacia eso. Por un lado tenemos la tecnología de pronóstico que es la TFT, pero estamos migrando a crear un asistente virtual inteligente. Y es decir, venga, ya no tiene que mirar información, pregúntele al asistente, dígame cuál va a ser mi demanda de mis productos claves en tal ubicación. Y el asistente le está generando ya la información completa. Entonces, esa es la evolución. Y reportería también, yo he visto casos que hacen todo, reportería. Genera de una vez toda la información. Entonces ya no tienes que mirar, ya no tienes que ser ni siquiera el experto. Tienes que conocer muy bien tu negocio y saber para dónde va tu negocio y adapta esa información a lo que quieres hacer. Pero ya no necesitas estar sabiendo esto. Ustedes me dieron cifras fantásticas. DATAP le ahorra en el primer mes a una empresa $5 millones. EatCloud
provee más de 80 millones de platos de comida para gente que no tiene cómo recibirla, y tenemos 18 a 20 millones de conversaciones escuchadas desde Voci. Les voy a poner un reto. Entendiendo ya el impacto, ya lo han comunicado, traten de explicarles de ese poco de tecnología que ustedes hacen, cómo es ese proceso para que todos los que están acá entiendan cómo esa inteligencia artificial ayuda. ¿Qué hace exactamente en el caso de cada uno? Y el reto es que no lo digan como ingenieros, sino como ciudadanos. ¿Quién quiere empezar? Si quieres yo empiezo, y ese es es el peor reto que tenemos digamos que los ingenieros que estamos en una startup, no hablar técnicamente, y sobre todo cuando estamos hablando algo tan complejo que es inteligencia artificial. Pero ahí llegamos nosotros a una conclusión: en DATAP no vendemos inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial asusta. Nosotros le vendemos a gente de cadena de suministro que es una gente muy operativa y es cero tecnológica. Entonces, cuando llegábamos a hablarles de inteligencia artificial, decían, eso no es para mí, eso no lo entiendo, no quiero comprarle. Entonces, lo que enfocamos es, ¿cuál es tu dolor? Y ahí, para responderte la pregunta, es ¿cuál es el dolor que tiene una cadena de suministro? Y al final el dolor era, no sé qué voy a vender, no sé lo que voy a despachar, ni tampoco sé cuál es mi inventario ideal y me estoy sobreestoqueando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en DATAP? Conectarnos a esas repositorios de información, como lo puede ser un ERP, un WMS, un MRP. Tomamos esos datos. Momento, vamos a interrumpir. Teníamos un compromiso. Vamos a respetar el compromiso. Vuelve a intentar ese pedazo. Tomamos la información de nuestros clientes y esa información transaccional lo llevamos a una plataforma en la nube, y lo que hacemos en la nube es analizar esos datos para entregar un resultado en un dashboard. Eso es todo lo que se hace en DATAP. Por detrás hay mucha tecnología, pero al final es poderles entregar información relevante a nuestros clientes para que puedan tomar decisiones. En nuestro caso, DATAP no toma decisiones. DATAP entrega escenarios para que sea el mismo cliente quien está tomando la decisión. Por eso es que nosotros decimos, nosotros no reemplazamos gente. Lo que hacemos es potencializar a la gente para que pueda tomar una mejor acción. Muy bien, vamos a ver quién es el siguiente valiente entre Juan David y Ricardo. Yo soy valiente y listo. Nosotros proveemos vamos a ver la metáfora, unos conectores, Empezamos mal. Bueno, qué pena, se me salió el ingeniero. Proveemos una manera en que las empresas del sector de alimentos nos entreguen información sobre lo que se llama la merma apta para el consumo humano. Entonces, tomamos esa información, a través de la inteligencia artificial la procesamos, la enriquecemos, es decir, le ponemos mucha más información, y tenemos otro mundo de datos que son las organizaciones sociales, y lo que hace la inteligencia artificial es que hace un match entre la organización social idónea y la donación que está llegando en ese momento. Y al hacer ese match, ya utilizamos otro tipo de plataformas donde exponemos ese match para que las organizaciones sociales digan, ve, me interesa esa acción. Entonces, básicamente esa es la etapa inicial de la inteligencia artificial, pero ahora estamos en una segunda etapa, y es que cogemos todos esos datos que tenemos y estamos aplicando un concepto que aquí lo acabaste de mencionar, y es conversar con los datos. Vos podés decirle, ve, señores datos, tengo esta pregunta, ¿cómo me responden ustedes? Y los datos nos responden de una manera, y eso aplica a múltiples escenarios operativos, porque nosotros estamos detrás de una operación logística que es toda esta logística de coger una donación y entregarla a una persona que lo necesita. Eso es un proceso logístico y tiene muchas preguntas que resolver, y los datos nos están ayudando a resolver esas preguntas. Muy bien. Bueno, yo voy a responder desde el punto de vista de la ingeniería, ¿no? Pero sí, lo que sí, yo quiero responder desde el punto de vista de, bueno, la inteligencia artificial lo que hacen es básicamente automatizar ciertas tareas que antes consideramos que eran solamente posibles por humanos. Por ejemplo, una foto, detectar que hay un gato ahí, eso es un humano. Una máquina antes no podía hacer ese tipo de cosas. Escuchar, leer, resumir, traducir, son cosas que nosotros como humanos damos por sentadas, o efectivamente las tenemos que estudiar, pero son capacidades humanas, y la inteligencia artificial con ciertos algoritmos y lo que sea, con el nombre GPT, con el nombre que sea,
lo que hacen es, al final, automatizar lo que antes habían tareas que considerábamos nosotros que solamente la puede hacer un humano. Y existen, digamos, dos tipos, o no dos tipos, sino como dos tipos de aplicación, por decirlo así. Hay una aplicación que se enfoca en coger millones de datos y encontrar, como un humano, patrones dentro de los datos y sacar soluciones con eso, que es mucho en lo que estamos pues con DATAP. Y bueno, y efectivamente pues trata como tratando de buscar ese patrón, ¿cierto? Que nosotros desde el lado de nosotros también hacemos un pedazo de eso, pero lo hacemos enfocado en un producto, es decir, por ejemplo, hay una parte de la inteligencia artificial que lo que hace es hacer lo que hace un humano cuando escucha, que es convertir el audio a algo entendible. Algo más que lo que hace es calcular la respuesta o decir qué voy a responder si me preguntan algo. Está ese otro pedazo. Y está el último pedazo donde cuando yo voy a hablar, pues sintetizo la voz, porque también es algo que hacían los humanos. Entonces, eso ahí aplico inteligencia artificial. Entonces, en esos tres también está el ejercicio de coger un montón de datos, ¿cierto? Y hacer como ese reconocimiento de patrones, pero está muy como enfocadito específicamente en escuchar, en contestar, en hablar. Pero ahí es donde nosotros utilizamos la AI para automatizar, ¿cierto? Entonces, también obviamente, pues hay que entender que técnicamente hay un mundo detrás y un montón de cosas, pero si uno se lo va a llevar como a un concepto básico y claro, es cómo hacemos para que este sistema nos ayude a automatizar una tarea que antes la hacía un humano, básicamente. Bueno, como en este momento no tenemos ChatGPT funcionando acá, ni está Voxy detrás también operando, voy a hacer yo la tarea de resumir un poco de lo que llevamos hasta ahora. Pero antes de hacer esa tarea les voy a dejar una pregunta para que ustedes la vayan pensando mientras discutimos de nuevo con el público lo que va hasta el momento. Quisiera que piensen en una startup distinta a las que están acá sentadas y les cuenten cómo ellos también utilizan inteligencia artificial para hacer una tarea. Porque parte del objetivo que tenemos en este panel de hoy es que ustedes se vayan convencidos de que lo que tenemos es talento en Colombia y que hay grandes ejemplos de empresas sumamente exitosas como ellos que están mostrándonos un buen camino y hay muchos más que ellos. En el resumen, hay temas inspiracionales. Juan nos contaba cómo ver a su madre y las tareas que ella hacía para preocuparse porque los niños no se fueran sin comer, les habilitó unas ideas que empezaron a surgirle a la cabeza y ellos con sus conocimientos sobre los datos y la ingeniería buscaron una solución. En los otros dos casos también tenemos esa inspiración que parte de reconocer el problema de la empresa. Descubren dónde la empresa tiene ese dolor fuerte y deciden atacarlo porque saben que hay buenos datos que pueden trabajar con ellos para hacerlo. En los tres casos, después usan el ciclo virtuoso del dato, toman la información, la capturan, sea porque la generen ellos mismos o sea porque se las da el cliente, la trabajan, la enriquecen, entran estos modelos y les ayudan a hacer modelos de predicción de inteligencia artificial con los cuales ellos no toman las decisiones, pero le ayudan al cliente a que él las pueda tomar. Son unos generadores de insights para que ellos puedan tomar los datos. Y le suman ahora, que es el foco que tiene Ricardo en la compañía, ese nuevo modelo de inteligencia artificial generativa que empieza ya además a charlar y a discutir y puede hacerlo tanto con el equipo interno como con el cliente. Vámonos ahora a charlar sobre otras startups. ¿Quién quiere comenzar? Yo conozco una que se llama Hoy Trabajas. ¿Qué hace Hoy Trabajas? Entonces, lo que hace Hoy Trabajas es recopilar información de mucha gente que está buscando empleo con modelos de inteligencia artificial. Lo que hace es perfilar a estas personas y les busca la mejor empresa que se adapte a cada uno de los perfiles. Entonces, algo que antes lo hacía un reclutador de forma manual, hoy en día un modelo lo hace automáticamente y ya le entrega a una empresa el perfil que va a necesitar en cuestión de 1 hora. Entonces, esta es la persona que hace fit con lo que usted está buscando y ya. Entonces, a mí se me hace totalmente ganador. Debo decirle a Felipe que hay que invitarlo el próximo jueves, que vamos a lanzar desde Ágata con la alcaldía de la ciudad eso mismo en escala masiva, gratuito para todos los ciudadanos y las empresas.
hay que hacer también un poco de autobombo, acá en el ejercicio. Cuéntanos de una empresa que haga. Escuchemos más. Pues mira, de las cosas bacanas de estos eventos es que uno conoce gente muy interesante y yo estoy conociendo una startup que debía haber conocido antes, pero no la conozco apenas llegando a este evento, y una compañera de viajes de Medellín nos dimos cuenta pues, en el aeropuerto que nos requerieron juntos para llegar al hotel. Es la directora de inteligencia artificial, pues una tesa, Ana Rúa, y es una startup que se llama Kutai, que lo que hace es que a través de algoritmos de inteligencia artificial, por ejemplo, una foto que vos mandas por WhatsApp, le dice a la gente cómo está su comportamiento nutricional, y también están desarrollando hardware que la gente lo puede colocar como un holter de nutrición que mira lo que la gente está comiendo, coge esos datos y a partir de analizar esa información visual le dice: usted está bien, usted necesita esta dieta, usted tiene todas estas cosas. Entonces, me ha parecido genial lo que hace Kutai. La fantástica, de eso sí no conocía absolutamente nada cercano que estemos haciendo nosotros tampoco. Bueno, yo un poquito más desde el lado un poquito de seguridad he conocido startups que lo que están haciendo, no sé si también han visto por ahí un video que también han rotando, ellos lo están haciendo también, y es a través de la red Wi-Fi, solamente a través de pues uno emite la radiación electromagnética, y a través de la perturbación de eso pueden ver qué está pasando en el otro salón sin ver. Es decir, tiran la red Wi-Fi, miden la perturbación y con la perturbación hacen un mapa de lo que está pasando allá, y no necesariamente tiene uno que estar viendo. Entonces eso en el tema, obviamente, seguridad, defensa, tiene un montón de aplicaciones porque es ver a través de las paredes, simplemente emitiendo una red Wi-Fi y con un sistema de inteligencia artificial que lo ve. Y también a través de la visión. Cogen esto, una botella, y cuando uno habla, las ondas, obviamente, pues de aire hacen que la botella haga así, pero microscópico, y con una cámara lo suficientemente potente es posible detectar eso y con AI devolverlo y decir, dependiendo de esto, decir yo qué es lo que estaba hablando. Entonces yo puedo ver al otro lado un paquete de papitas en esa sala y ver y escuchar qué es lo que están hablando ellos a punta solo de AI. Entonces esto tiene Qué susto, Dios mío. un montón de aplicaciones bien interesantes. Pero debo decir que como esas también hay cosas que tienen usos muy positivos. Yo tuve la suerte de conocer ahorita un caso de GovTech de Singapur, que lo que hacen es una tecnología similar, pero son capaces de medir todos los signos vitales importantes de las personas mayores. Allá viven muy solos. Y en esa soledad, con este tipo de sistemas, sin que tengan que tener nada conectado, pueden prender los sistemas de alarma para alertar en el sistema de salud si algo malo sucede. Bueno, ya para empezar la etapa de cierre, quisiera preguntarles si ustedes quisieran darle un consejo a los asistentes que están acá, muchos de ellos que quisieran hacer lo que ustedes están haciendo, otros que también lo hacen, pero que como siempre decimos en el ecosistema, nada como compartir la sabiduría, la experiencia, lo bueno, lo malo. ¿Qué sería ese gran consejo que les darían a ellos? Uy, ese es súper interesante, ¿no? Digamos que, ¿qué les digo yo desde la experiencia que hemos tenido en DATAP? No vendan inteligencia artificial, vendan la solución a un dolor, porque cuando venden la solución a un dolor, a la final el cliente lo entiende mejor. O sea, inteligencia artificial es muy complejo, y lo que estamos haciendo, el mismo ejercicio que estamos haciendo ahorita, no lo entienden, pero cuando usted les dice cuál es su dolor y yo se lo soluciono, eso se convierte totalmente ganador. Otro consejo es enfocarse. Muchos quieren hacer de todo, y cuando uno quiere hacer de todo no les funciona. Entonces, específicamente qué es lo que quiero solucionar y cómo la tecnología me ayuda a solucionar eso. Yo creo que esos dos puntos son, pues a nosotros nos han servido muchísimo. Fantástico. Pues hay una cuestión que yo he reflexionado mucho en los últimos meses al respecto, y me parece que es el mejor consejo que yo puedo dar, y es que encuentren una cosa que llaman algunos autores los propósitos de transformación masiva. O sea, pregúntense ustedes qué quieren transformar el mundo. Ahí hay un marco muy interesante que también se los aconsejo mirar, que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y hay algo que también me gusta resaltar en los foros en que estoy.
son dos colombianas las que crearon los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eso es una cosa que me parece fabulosa. Son compatriotas, esas par de señoras deberían tener un busto en todas las plazas de Bolívar, de Colombia, porque le dieron ese regalo al mundo de poner a pensar en sostenibilidad al mundo. Entonces, mi consejo es ese: construyan un propósito de transformación masiva y miren a los ODS como fuente de inspiración, y seguro que si encuentran ese propósito van a poder sobrepasar muchos obstáculos que tiene la vida del emprendedor. La vida del emprendedor a veces en estos paneles parece muy glamurosa, pero detrás hay bastante sudor y lágrimas, y se requiere un propósito para poder sobrepasar todo eso. Muy Sabía- cierto. No sabía que eran colombianas. Uf, potentísimo, increíble. Yo creo que en otros paneles también me han preguntado, bueno, ¿cómo hago para montar una empresa de inteligencia artificial? Entonces yo digo, venga, número uno, no monte una empresa de inteligencia artificial, monte o algo o busque un problema a solucionar, ¿cierto? En otra conferencia, los que estuvieron en John Shang, creo que se llama él, que es el de Rappi, el de AI de Rappi, él decía, venga, no utilicen la inteligencia artificial por usarla, o sea, realmente hay que ver dónde en mis problemas y en mi proceso realmente esto me va a servir o no, porque es muy importante que uno pueda entender que esto no es porque todo el mundo dice AI, hay que montar AI, no, o sea, hay que efectivamente tener un problema y tratar de solucionarlo y ver si el AI me puede ayudar en eso o no. Por otro lado, eso yo creo que es muy importante porque eso da lo que tú dices de la velocidad y el foco. El foco, la velocidad no la da la cantidad de gente, la da el foco que tenga la empresa. Entonces, muy importante eso. Y ya más a nivel de construcción de una aplicación o de una solución de inteligencia artificial, yo diría que es mejor tener poquita data, pero de muy buena calidad, que tener mucha data. Porque es otra cosa que nos dicen mucho, capture data es lo más importante en inteligencia artificial, es lo más importante, pero que sea de calidad es mucho más importante. Y en OpenAI, básicamente lo que hicieron fue eso, data de muy buena calidad, y por eso es distinto a BART, por eso es distinto al nuevo de Amazon, por eso es distinto a todos, porque lo que se enfocaron fue en data de muy buena calidad. Entonces yo diría que ese es uno de los factores más importantes, y también creerle al talento. Acá hay un talento impresionante, y específicamente en ese tipo de cosas, y a diferencia de otros momentos de la historia de Colombia en donde, por ejemplo, al principio de la revolución industrial no teníamos materia prima y un atraso, hoy eso no existe, hoy es digital, todo se puede ver en internet en 30 segundos, o sea, es que nos pueden resumir un texto, o sea, una cosa de ese tamaño. Entonces, efectivamente, acá hay mucho talento, mucha fuerza para hacer esto, y hemos demostrado que lo podemos hacer. Felipe está que se habla, No, entonces te iba vamos a decir un dejarlo punto, que él continúe. y era un resumen que teníamos, o sea, un punto ahí que es súper importante. A veces pensamos en pequeño, pensamos muy pequeño, y entonces creemos una solución para Colombia. ¿Qué va? Esto es digital. Piensen en grande, soluciones globales. Cuando piensan en grande y logran desde el inicio articularlo en grande, se dispara. Nos pasó a nosotros. No estábamos buscando vender en otros países, y de pronto los otros países empezaron a decir, oye, ¿y ustedes por qué están haciendo eso? Venga, queremos comprarles. O sea, a la final nosotros no estábamos saliendo a vender, ellos nos estaban buscando a decirnos, oiga, es que queremos comprarle, pero porque habíamos pensado de una vez en una solución global que pudiéramos implementar desde aquí. Nosotros no tenemos gente regada desde aquí, o sea, está en Colombia y digamos que hay diferentes lugares, lo hacemos remoto, pero desde aquí implementamos en Estados Unidos, México, Chile, Perú, todos desde acá. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una última pregunta para cada uno, pero que venga desde el público. ¿Quién quiere preguntarle algo a Juan David? Empezamos con algo para Juan David. Gracias por la oportunidad de preguntar, porque solo dieron una pregunta y les gané. Bueno, pero esa pregunta creo que nos interesa a todos, espero que sí. Y tiene relación con la que acabaste de dar ahorita, de qué se necesita para poder emprender. Desde el punto de vista de ingeniería, ¿qué estudios tienen ustedes en inteligencia artificial? ¿O qué tendría que estudiar Machine Learning? ¿Una especialización en qué, cómo, para poderlo hacer a nivel técnico? Porque bueno, a nivel de negocio la tenemos más o menos clara, pero a nivel técnico, ¿qué perfil tengo que tener como emprendedor y como ingeniero para poder emprender lo que ustedes hacen? Como yo ya dije que contestaba Juan, Juan contesta una. Y voy a dar una pregunta un poco salida, o sea, te vas a sorprender con esta respuesta, pero yo
creo profundamente, el perfil que se requiere es el perfil de cacharrero. ¿Por qué? Porque en este momento están saliendo 1000 cosas al mismo tiempo y vos encontrar un experto en algo en particular es prácticamente imposible. O sea, todo está saliendo, todo está emergiendo. Entonces, el cacharrero es capaz de ir por una cantidad de campos, cacharrearlos, probarlos, testearlos, experimentarlos y empezar a sacarle provecho a ese tipo de campos. Este es el momento de ser con ese mindset de experimentador, porque el experto, o sea, esto va tan rápido que la educación no le logra tomar el paso al avance. Se necesita un mindset de una persona experimentadora, una persona que sea capaz de entender la tecnología y afrontarla, pero un conocimiento concreto es muy difícil porque todo está revolcándose y todo está cambiando minuto a minuto. Una última pregunta para Ricardo. Gracias, muy amable. Buenas tardes. Sí, la pregunta se refiere básicamente a la data, que es lo que veo yo que profundiza lo de la inteligencia artificial. Ahí está el meaning de todo esto, es la data. Me interesa mucho es cómo la capturan, qué medios de captura ejecutan ustedes como empresas que prestan estos servicios. ¿Qué logística o cuánto dinero se me puede ir en presupuesto para capturar una data de buena calidad, como alguno de ustedes decía? Creo que hay diferentes tipos de data. Entonces me gustaría saber un poco de eso. Gracias. Bueno, muy buena pregunta, muchas gracias. Creo que voy a responder por varias partes. Primero, ¿qué data necesita? Depende de lo que tú estés haciendo. Entonces, si tú estás, por ejemplo, dando créditos, necesitas datos de las personas para poder perfilarlas. Recordemos que aquí la idea es, ¿qué problema tengo? Mi problema es que yo tengo que atenderlos a todos al mismo tiempo cuando tienen un problema con una línea de atención. Entonces yo construyo AI para eso, para poder atenderlos a todos al mismo tiempo sin un humano. Entonces, para escuchar, ¿qué necesito? Audios. Para conversar, ¿qué necesito? Conversaciones. Para hablar, ¿qué necesito? Audio también. Entonces, como el tipo de dato, solamente hablando del tipo y ya vamos a hablar del resto. Solamente el tipo de dato es dependiendo de lo que tú hagas. Si vas a hacer algo con imágenes pues, o videos, pues imágenes y videos. Pero ¿en dónde capturamos nosotros la data? Nosotros lo que hacemos en nuestro modelo de inteligencia artificial al comienzo fue utilizar data pública. La data es pública, hay mucha data pública y dependiendo del ejercicio o lo que tú vayas a construir, existen fuentes de datos de gente que ya ha hecho investigaciones y ahora más que nunca que todo el mundo está metiendo en la mano, ¿no? Entonces hay universidades que sacan, por ejemplo, datasets de audios de personas hablando en español mexicano. Venga para acá, yo entro en un acento mexicano, ¿cierto? Eso hice yo, ¿cierto? Uno en Ecuador, uno en Perú, uno en Chile, venga para acá, yo entreno cada uno. Entonces fui mirando mi problema y depende de mi problema qué tipo de datos necesito y qué datos públicos hay. Número uno, públicos. Y luego, cuando ya tenía algo público, no es que yo capturo datos en el sentido de me robo el dato, no, obviamente no, sino que lo que yo hago es que yo le entrego un valor a mi cliente automatizándolo en la conversación, pero en esa misma conversación yo tomo esos datos, porque son del cliente, y con esos mismos voy reentrenando también. Entonces, se genera yo al inicio lo construyo con lo que puedo, si tengo datos propios también, en algunos casos pues en compañías lo tienen, entonces venga yo lo uso con eso, y de ahí empiezo a través de la misma operación de la compañía a mejorar la calidad de los datos y obviamente meto un montón de gente, bueno, meto un montón de gente a que taguee, venga, el tagging es lo más importante, entonces inclusive desarrollamos software para taguear bien, entonces eso depende mucho del problema, pero en tipo es lo que tú trabajes y de ahí para adelante hay mucho dato público y la misma operación te puede ayudar a mejorar pues ese pipeline de datos. Gracias. Y la última pregunta para Felipe. Acá al lado para que no cortemos la visual de la transmisión. Buenas tardes. Disculpen. Felipe, interesante lo que haces con DATAP y lo que mencionaste en entregar soluciones, evidentemente deja mucho para hacer una solución personalizada o hacer una solución general. Entonces, la pregunta se enfoca hacia esto, ¿cómo encontrar ese equilibrio? Porque cada negocio tiene sus particularidades, ¿cómo encontrar ese equilibrio para poder
escalar una solución como la que estás ofreciendo? Qué buena pregunta. Eso lo empezamos a vivir nosotros al principio de DATAP. ¿Qué pasó? Cuando empiezas a hablar de inteligencia artificial y de datos, se va al mundo consultivo, porque todos quieren una solución a la medida. Entonces, hágame esto, hágame este dashboard, hágame estos indicadores. ¿Qué fue lo que hicimos? Convertir eso en producto. Pero para llegar a producto, lo que empezamos es a validar con muchos clientes o con muchos prospectos cuáles eran esas generalidades que tenían todos para poderlo consolidar en un solo lugar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos datos del cliente, a la final tenemos un solo dashboard que muestra los indicadores claves, pero sí tenemos que tomar algo clave de cada cliente, son particularidades, restricciones y reglas del negocio. Entonces, eso nos lleva a un mundo particular sin ser consultivo, pero ese mundo particular lo tomamos de forma automática. Y es que ya tenemos procesos donde capturamos esa información a partir del cliente por medio de videos, por medio de cursos, por medio de formularios, donde el cliente nos dice lo que ya queremos saber. ¿Por qué? Porque es que nosotros ya tenemos estandarizado eso. Ya sabemos, oiga, dígame sus lead times, dígame cuáles son las restricciones que tienen sus proveedores, dígame, todo eso se lleva a un producto, todo eso se lleva a estandarizar. O sea, a la final se lo tomamos muy rápido. Por eso les digo, nuestra solución en realidad se implementa en 3 semanas. Entre 2 a 3 semanas está implementada, pero antes de tener los datos y todo, ya le hemos capturado toda la información al cliente. Entonces, algo que era consultivo se volvió un producto y se volvió replicable. Yo te quiero dar una respuesta un poco técnica al respecto, pero vale la pena decir eso. Hay un tipo de descomposición de arquitectura para sistemas de software que yo casi no lo he escuchado por ningún lado. Parece raro que no se hable de eso, se llama descomposición de la arquitectura basada en la volatilidad. Entonces, cuando vos tenés interiorizado ese tema, vos haces componentes de arquitectura en tu sistema que te manejan la volatilidad de las diferentes maneras como se comporta el cliente, encapsulas eso de alguna manera, yo generalmente lo encapsulo en estructuras de datos y eso permite que cuando hay una volatilidad, algo que se salga del estándar, pues ya está encapsulado y vos puedes manejar con tu sistema. Entonces, ese tipo de descomposición arquitectural de los sistemas es poco conocida y yo aprovecho acá como para que la gente ponga eso, arquitectura basada en la volatilidad. Generalmente construimos sistemas con descomposición de arquitectura funcional, esa es la que todos más o menos conocemos de facultad y todo, pero cuando vamos a basada en la volatilidad nos permite precisamente tener sistemas estándar en los cuales diferentes tipos de datos, diferentes entidades caben perfectamente y no pasa nada con el sistema. Lo puedes adaptar supremamente fácil a diferentes tipos de escenarios. Bueno, cumpliendo el tiempo, quisiera pedirles un aplauso para nuestros panelistas. Gracias. De verdad es muy interesante. Repliquen, cuenten que esto ocurre, esto se hace en el país. Y hay muchas empresas, en los otros paneles estamos presentando al tiempo este tipo de iniciativas. Y ojalá muchos de ustedes se inspiren para replicarlo. Muchas gracias. Haz parte de la era de la inteligencia artificial. Colombia, potencia de la vida.